Hola, escuchas. Esta es la versión en español de Humo, Murder in Silence in El Salvador. Para escuchar la versión en inglés, vuelve al feed y selecciona un título en inglés. Inicia la conversación en redes sociales arrobando a Sonoro Podcast. El episodio que estás por escuchar contiene historias de víctimas de desaparición. Te recomendamos discreción. Como una paloma que extiende sus alas, cruzando el espacio, va surcando al cielo. Vaga el pensamiento también de una madre llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Ella es Miriam Elizondo. Busca a su hijo de 14 años, Josué, desde 2011. En sus palabras, ha sido una búsqueda por todos los medios y ha sido en vano. Miriam canta frente a periodistas, activistas y otros familiares que buscan a sus desaparecidos. Pero ella le canta a su hijo Josué. Pidiéndole a Dios encontrar a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Miriam es parte de un grupo de WhatsApp en el que madres de desaparecidos se envían mensajes de apoyo y consejos de cómo seguir buscando. El grupo lo comenzó Ivette Toledo, la madre de Karen y Eduardo, cuyo caso conocimos en el episodio anterior. Y es que, a finales de 2021, luego de que la desaparición de sus hijos se hiciera notoria en los medios, le pasó algo que ella no esperaba. Otras madres en su situación empezaron a contactarla. Le mandaban mensajes diciéndole que la admiraban, que querían tener su valor para seguir luchando en la búsqueda de sus hijos, pero también para enfrentar el abandono de las autoridades. Y eran tantas las madres que empezaron a contactarla que Ivette decidió crear un grupo en WhatsApp. De alguna razón soy especial para ellas. Me dicen mi roble cuando me ven. Mi roble y me abrazan. Desde finales de los 70, no había sucedido algo así en el país. Durante décadas, El Salvador ha visto desaparecer a decenas de miles de personas. Pero ahora, las madres se organizaron y crearon el Bloque de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos en El Salvador. Luego de la Guerra Civil, poco a poco los desaparecidos se fueron convirtiendo en algo normal. Pero ahora, después de las fosas de Chalchuapa y Nuevo Cuscatlán, después del caso de los hermanos Guerrero Toledo, algo había cambiado. Esa búsqueda ya no tenía que hacerse en solitario. Parecía que la semilla que Ivette había sembrado al levantar su voz floreció en una comunidad que por primera vez se unía para exigir justicia. A través del bloque, decenas de familias se reunieron para compartir sus experiencias, darse consejos y acompañarse, para buscar juntas, para exigirle al Estado su tarea, hacerse cargo de las acciones de búsqueda que encuentren a sus hijos y que se haga justicia condenando a los responsables. El 17 de febrero de 2022, esta comunidad de familias de desaparecidos se presentó públicamente por primera vez. Llamaron a una conferencia de prensa. Querían hacerse sentir. Señora Ana Miriam Elizondo para leer el comunicado. La mujer que escuchamos cantar al principio de este episodio, Miriam, tomó el micrófono. El bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador está conformado por familiares, amigas, amigos y personas solidarias que enfrentamos esta dura realidad, pero que mantenemos la esperanza intacta de recuperar a nuestros seres queridos. Hemos unido nuestras voces en solidaridad. Al enterarme del nacimiento de este bloque de madres, yo sabía que tenía que estar ahí y acompañarlas como periodista para dejar registro de los extremos a los que llegan los familiares de desaparecidos para encontrar a los suyos. Y si podía, para amplificar sus voces. Así que fui con ellas. Durante varias semanas, no solo acompañé a madres del bloque, también a padres que buscan de todas las formas posibles a sus hijos. Lo que descubrí en estos recorridos me demostró hasta dónde es capaz de llegar una madre o un padre por encontrar a su desaparecido.
Mi nombre es Brian Avelar, soy un periodista salvadoreño. Para este podcast, investigué sobre la fosa clandestina de Chalchuapa y varios casos de desaparición en El Salvador. Acompáñame para escuchar cómo esta investigación me llevó a extremos inesperados del periodismo, revelando la crisis humanitaria y de violencia que se vive en mi país. Una crisis que terminaría cambiando mi vida. Para Sonoro Media, en colaboración con la revista Factum, esto es Humo, Murder and Silence en El Salvador. Episodio 6. Los que buscan. Después de su primera conferencia de prensa, los familiares abordaron el Bus de los Milagros, un autobús de pasajeros rentado, adornado con globos y con fotos de desaparecidos pegadas en los laterales. Ese es el transporte que usa el bloque para moverse a distintos lugares y buscar en grupo a sus desaparecidos. Miriam, a quien escucharon cantar al principio, abordó el camión cargando algo más que la foto de su hijo Josué. De su pequeño bolso sacó una hoja de papel doblada. Era la copia de una carta que había enviado hacía casi 3 años a Casa Presidencial. En ella explicaba su caso al presidente Nayib Bukele y le suplicaba que le ayudara a encontrar a su hijo. Desde ese día mi vida cambió completamente. La tristeza, el dolor, el vacío, la incertidumbre me ha llevado a tanto sufrimiento, problemas de salud muy críticos. El dolor de una desaparición no se compara con nada de este mundo. Josué llevaba desaparecido más de 10 años y Miriam había agotado todos sus recursos para buscarlo. La crisis de los desaparecidos en El Salvador no es un fenómeno nuevo. Es más bien una dolorosa forma que tomó la violencia, una quizá más cruel que la propia muerte. Un informe de desaparecidos publicado en 2021 por la investigadora salvadoreña Janet Aguilar señala que entre 2009 y 2019 la policía salvadoreña recibió más de 18,000 denuncias de desapariciones. Es decir, que durante 10 años al menos 5 personas desaparecieron cada día. La realidad de los familiares de todos esos desaparecidos es cruel. Para ellos, su ser querido siempre habita en el limbo de los medio vivos y los medio muertos. Cuando la familia cree que su desaparecido está vivo, se lo imaginan siendo víctima de terribles torturas. Y si creen que está muerto, sufren por no poder darle sepultura. O como lo describe Miriam en su carta. Ya no aguanto más este dolor. Mi corazón y mi alma están hechos pedazos. Es un dolor insuperable no saber dónde está ni qué pasó con él. Pero para el gobierno encabezado por el presidente Bukele, las prioridades han sido otras. En 2021, durante una conferencia sobre criptomonedas en Estados Unidos, el mandatario anunció que convertiría el Bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador. Y tiempo después, se anunció que volvería a la misma conferencia en Miami en abril de 2022. Otro de los grandes proyectos de su gobierno ha sido impulsar el turismo. En febrero de 2021, el presidente inauguró Camino a Surf City, una moderna carretera con conexión directa a un ambicioso proyecto de turismo de más de $100 millones. Mientras el gobierno concentraba sus esfuerzos en atraer turismo extranjero, las madres del bloque de búsqueda se subieron a bordo del Bus de los Milagros. No se dirigían a la playa, iban a las calles a buscar a sus desaparecidos. Aquella mañana en que las madres presentaron públicamente el bloque de búsqueda, subí con ellas al Bus de los Milagros. A bordo iban más de una decena de madres sentadas, cargando afiches con la foto de sus hijos y números de teléfono para brindar información. Era un ambiente extraño, porque a pesar de la tragedia que cada una cargaba, se les veía entusiasmadas, casi contentas.
Antes de que arrancaran, hablé con algunas madres y tomé algunas fotos. Recorrí el angosto pasillo y me paré junto a una mujer de cabello rojizo y camisa blanca. Vi que entre sus manos cargaba un folder con decenas de afiches con el rostro de su hijo. Su nombre es Eneida. A Eneida la conocí semanas antes de aquella escena en el bus, mientras investigaba para este podcast. De hecho, fue ella quien me invitó a la presentación del bloque de búsqueda. Eneida es una mujer más bien tímida, pero ese día se le notaba muy contenta con la iniciativa. Casi podría decir que estaba emocionada. Por fin se sentía acompañada por otras madres. Se llama el bloque de búsqueda. Son madres igual, común y corriente, que están con esta situación y ellas están con la disposición de ayudarnos a pegar afiches. Eneida tuvo que aprender cómo se busca a un desaparecido. Primero, acudió donde las autoridades. Mire, cuando usted llega a medicina legal, tiene que ir madre o padre con DUI, ¿verdad? Luego la hacen pasar al módulo 6, donde le enseñan a usted una carpeta de gente no identificada. En esa carpeta con decenas de fotos de cadáveres, Eneida no encontró a su hijo. Y después de eso, las autoridades no hicieron mucho más. Eneida se topó con lentitud, ineficiencia y burocracia. Parecía que nadie tenía interés en ayudarle a encontrar a su hijo. Entonces, se transformó en la investigadora de su propio caso. Pues uno como familia se convierte en investigadoras empíricas, ¿verdad? Nosotros no sabemos de eso nada. Desde entonces, todos los días sale a las calles a pegar afiches con la foto de su hijo y a compartirlos con la gente que se encuentra en el camino. En una de esas búsquedas, acompañé a Eneida. La vi entrar y salir de establecimientos y tiendas y hacer estas preguntas más de una veintena de veces en tan solo unas horas. Buenas. Fíjese que andamos buscando una persona. Sí. El encargado del dormitorio. Sí, encargado no hay. No hay encargado. Porque andamos buscando a este joven desaparecido. Eneida le habla de su hijo a los extraños. Les cuenta que es un joven atlético de 22 años que le gusta correr por las mañanas. Lo describe como hace casi cualquier madre cuando habla de su hijo, con un profundo cariño. Durante el recorrido, mi compañero Gerson Nájera, periodista en Factum, le preguntó qué hacía con su trabajo ahora que se dedicaba a buscar. Y cuando es así le toca pedir permiso del trabajo. 47 días que no trabajo. Es porque yo ahorita 100% de andar en esto. En un país con tantos desaparecidos, las formas de buscar son incontables. Desde Ivette, que puya la tierra en los cerros, hasta don Julio, que busca en todas las fosas clandestinas que ve en las noticias. Buscar a un desaparecido en El Salvador requiere en alguna medida una mezcla de esperanza, coraje y creatividad. Después de acompañar a Eneida, Gerson y yo conocimos a don Ricardo, que busca a su hijo desde inicios de 2022. Así lo describe él. Y en la mañana pues él se dedicaba a salir a correr, ¿verdad? A trotar, y después se me en sus clases y a apoyarme con las clases didácticas de mi hijo pequeño, ¿verdad? Y apoyarme un poco en la casa. La forma que tiene don Ricardo de buscar a su hijo es diferente a la de la mayoría de padres que he conocido durante todos estos años. Don Ricardo sale por las noches y recorre las calles de San Salvador. Le pedí que nos dejara acompañarlo y accedió. Era febrero. Hacía frío. Mi compañero Gerson y yo nos subimos al carro y llegamos al punto de encuentro con don Ricardo ya bien entrada la noche. Él nos esperaba con una mochila en su espalda y un cigarro encendido entre los dedos. Nos saludamos brevemente. Don Ricardo dio la última calada a su cigarro, exhaló y el humo se perdió en el aire frío. Subió al auto y comenzó a indicarnos el camino. Aquí a la izquierda se puede ir, para ir otra vez a la principal. Y agarramos la Vista Hermosa y ahí nos vamos para abajo. En un carro rentado, cruzamos junto a don Ricardo algunas zonas rojas de la ciudad. De día,
Estas calles son una parte más de la ciudad. Hay bullicio, comercio y personas caminando por todos lados. Pero de noche se parecen más a un pueblo fantasma. Las calles están mal iluminadas y predomina el silencio. Es raro que pasen los carros y es muy difícil encontrar gente caminando. La noche que acompañamos a don Ricardo, hicimos varias paradas en estas zonas. A veces solo para pegar afiches con la fotografía de su hijo en las paredes, pero en otras nos detuvimos a preguntar. En una de esas zonas rojas, muy popular por la venta de drogas y la presencia de la pandilla Barrio 18, vimos a unos tipos mal encarados parados en una esquina. Baja la velocidad. Sí. Campeón. Pare. Correr un poco ahí. Estaba diciendo que yo ando buscando a mi hijo mayor que se me extravió hasta el 1 de enero. Yo aquí ando llevando una fotografía de él por si acaso. Por el retrovisor vi que uno de ellos estaba armado. Dudé si debíamos aproximarnos, pero pronto escuché a don Ricardo interactuar con él. ¿Qué onda, brother? Puta, no me conocemos. ¿Qué onda? Ando a mi hijo, cabrón. Yo te conté vos que mi hijo se ha partido, mi hijo mayor, Carlos. La poca iluminación y la soledad en las calles que estábamos recorriendo esa noche las volvía el escenario perfecto para que cualquier cosa pudiera pasar, especialmente por el control de las pandillas. De hecho, para cualquier salvadoreño, caminar por esas calles, solo y en la oscuridad, era una completa locura. Pero desde inicio de 2022, don Ricardo estuvo dispuesto a correr ese riesgo por buscar a su hijo. En cada noche de búsqueda, lleva consigo una mochila negra y dentro un folder con afiches en los que ha puesto una foto y un número telefónico. Recorre las calles más oscuras y peligrosas de San Salvador, preguntando a los vagabundos, a los narcos, pandilleros y a quien encuentre si han visto a su hijo. Don Ricardo busca donde nadie más lo hace, en la oscuridad. Para encontrar a su hijo, don Ricardo se ha acercado y ha pedido ayuda a quien se le ha cruzado por el camino, incluso hasta los mismos pandilleros. Por eso, al principio de nuestro recorrido, nos acercamos al hombre armado. Don Ricardo les contó su historia y algunos de ellos a veces lo ayudaron a buscar. Esta es una nota de voz que le mandó uno de ellos. Y hasta ahorita pues no pude ver nada. Va. Ahorita ya me di vueltas aquí por Multiplaza, voy a subir aquí por Santa Tecla para ver si tal vez por esos lados lo logro ver. Oiga, por ahí andamos en eso, que primero Dios lo vamos a encontrar ya. Como para sentirse un poco menos inseguro, si es que eso ayudaba de algo, don Ricardo pasaba cada noche por el puesto policial e informaba que deambularía solo por las calles y les informaba lo que estaría haciendo. Hoy en la noche hablé con el nuevo inspector que han puesto. Yo le dije que iba a rondear en la noche. Vaya. Y me dijo él de que no había ningún problema. La policía usualmente le respondía que estaba bien, que no había problema. Lo autorizaban a que él mismo, solo, buscara a su hijo de noche. La autoridad, de alguna forma, le daba una palmadita en la espalda y le decía, suerte con eso. Don Ricardo ha tenido que hacer recorridos nocturnos para buscar a su hijo, porque de día tiene un trabajo a tiempo completo en una maquila. Con ese empleo, mantiene a su familia. Durante meses, don Ricardo alquiló taxis o pidió ayuda a algún amigo que tuviera carro para que lo llevaran a colonias controladas por las pandillas, para, ahí también, preguntar por su hijo desaparecido. En su temerario trayecto, don Ricardo cruzó una y otra vez las fronteras invisibles. Yo me atravieso toda esa colonia Dina para tirarme para la IU, en búsqueda, ¿va? Que es el que está ahora en el caso. No fue fácil acompañarlo en su recorrido. Entrar a esas comunidades de noche, sin contactos, requería no solo ser un poco valiente, sino también, creo yo, un poco suicida. Nos metimos en callejones oscuros, en colonias que todos sabíamos que eran muy peligrosas. Y pensar que don Ricardo lo hacía todas las noches no dejaba de sorprenderme. El periodismo me ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que cuando la gente ha llegado al límite de la desesperación y no encuentra salida,
tiene dos opciones: o muere o encuentra formas increíbles de avanzar. Y no es tampoco que don Ricardo no tuviera miedo a morir. Es que creía haber encontrado una pequeña ventana, una oportunidad que le salvaba la vida todas las noches. A mí me conocen por la cuestión del básquetbol. Durante años, don Ricardo fue entrenador de baloncesto en esas mismas colonias en las que ahora busca por las noches. Muchos de sus alumnos se convirtieron luego en pandilleros o eran hijos de pandilleros. Esa conexión, cree él, era el salvoconducto que le permitía entrar y salir vivo cada noche después de preguntar a las pandillas si habían visto a su hijo. O sea, ahorita trata de que se busquen todos los campos, pues. Yo sé que lo voy a encontrar a él, yo sé que de repente, pues hasta puedo estar parado echándome un cigarro en un parque y de repente me puedo poner Dios enfrente y me decir, va, aquí está tu hijo. Don Ricardo busca a su hijo Carlos, un joven atlético al que le gusta correr, el mismo joven que busca a Eneida. Yo soy la madre de Carlos Ernesto Santos Abarca. Él es el primer desaparecido del bloque de este año, del 2022. Eneida y don Ricardo no dejan de luchar y de buscarlo de todas las formas en que sus posibilidades les permiten. A Carlos Santos lo busca su madre, Eneida, por las mañanas. Lo hace a través de eventos del bloque de búsqueda de desaparecidos. Y por las noches lo busca su padre, don Ricardo, en los rincones más oscuros de San Salvador. Carlos era estudiante de psicología en la Universidad Francisco Gavidia, en San Salvador. Le gustaba correr y hacer deporte, principalmente básquetbol y pesas. También estaba en clases de idiomas. A finales de 2021, Carlos tenía la ilusión de formar un grupo de básquetbol con jóvenes de la colonia Montserrat, donde vivía, una colonia popular en la capital. Carlos quería entrenar a los jóvenes de ese lugar y formar un gran equipo. En esos planes andaba cuando llegaron las fiestas de fin de año. Don Ricardo me contó de aquel 31 de diciembre mientras me enseñaba en su teléfono las fotos en familia. A Carlos se le ve quemando pólvora, vistiendo un jeans y una playera gris. Al día siguiente, el 1 de enero, Carlos se despertó temprano y le dijo a don Ricardo que saldría a correr. Su papá le respondió que era mejor esperar unas horas para salir juntos, porque antes quería descansar. Si vas a ir a correr, vas a ir a correr conmigo. Yo que sé, voy a ir caminando, vos trotás. Pero uno saliendo de un bocado. Es 1 de enero, la gente anda loca en la calle, mira la hora que es. Don Ricardo regresó a dormir unas horas más, pero cuando despertó, su hermano le dijo que Carlos se había ido sin esperarlo. Para sorpresa mía, mi hermano dice, mira, este no ha venido y se fue a correr. Pasaron las horas y don Ricardo y Eneida comenzaron a preocuparse. Cuando dieron las 6 de la tarde que vi que no apareció, 7 de la noche, tomé la decisión de ir a poner la denuncia a la policía. Esto ya no es normal, digo. Desde aquel día, tanto don Ricardo como Eneida no han parado de buscar. Buscan, impulsados por la ilusión de que Carlos aún esté vivo. Primeramente Dios, con esperanza. Sí, no, es que yo no me siento que no lo voy a encontrar, con esperanza. Así que seguimos en la batalla. Ambos mantienen una convicción que parece inquebrantable. A mí, como siempre le digo, yo no buscando entre los vivos, no los muertos, digo. Sí. No paran. Tienen miedo, pero también tienen esperanza. Finalmente, Gerson y yo terminamos aquellos días de acompañar a don Ricardo y a Eneida. Cuando nos despedimos, don Ricardo nos dijo algo que me impactó. Algo que aún hoy recuerdo y me sigue sacando el aire. Como padre de familia yo lo siento en mi corazón. Por ratitos me quiebro, pero siento yo que es una prueba que Dios nos ha puesto para ver de a dónde estamos hechos nosotros. Puedo pensar hasta que mi hijo está muerto, despedazado, qué sé yo, pero mi corazón me dice que mi hijo está vivo. Es la misma descripción que hace don Julio cuando pide encontrar a su hijo Ismael.
para que se le caiga ese dolor que trae en el pecho. O la misma frase que escribió Miriam en la carta al presidente Nayib Bukele. El dolor de una desaparición no se compara con nada de este mundo. Es como si me sacaron el corazón. Esa esperanza de encontrar una pista con el paradero de sus familiares es lo que hace que familias como la de Carlos salgan a diario a buscar y que madres como Eneida se unan al bloque de búsqueda. En su primera presentación pública, las madres y algunas abogadas que las acompañaban alertaron que el gobierno estaba tergiversando las cifras. Ella es Zaira Navas, una de las abogadas defensoras de derechos humanos que estaban presentes aquella mañana. Yo debo lamentar, el día de ayer, como organización recibimos los datos de la Fiscalía General de la República y ahora están, debo decirlo, distorsionando la información. De acuerdo con el bloque, el gobierno estaba alterando la información para que los casos de desapariciones que tanto ruido estaban haciendo parecieran menos. Nos han respondido vía el acceso a la información pública que son 191 casos en total, pero ellos están usando una nueva categoría. De pronto, la cifra de desaparecidos había disminuido como por arte de magia. La razón, el gobierno les había cambiado el nombre. Están utilizando ausencias voluntarias. ¿Qué es eso de ausencia voluntaria? Sí, de esas ausencias voluntarias nos reportan a más de 16 personas muertas. ¿Cómo una persona se va a ausentar voluntariamente y va a haber fallecido? Escuchar la categoría de ausencias voluntarias para nombrar a los desaparecidos me resultó indignante. Era como si nos estuvieran diciendo que Josué, Carlos e Ismael no desaparecieron, sino que se ausentaron voluntariamente y decidieron no volver a ver a Miriam, Eneida, don Ricardo ni a don Julio. Las autoridades optaron por cuestionar la autenticidad de las víctimas antes que investigar. Hasta el día en que grabamos este podcast, en otoño de 2022, de las 38 familias que conforman el bloque de búsqueda, solo una ha recibido respuesta de las autoridades. Con las cifras de homicidios en niveles bajos, en comparación con años recientes, parecía que las prioridades del gobierno eran muy diferentes a las del bloque. La llegada del Bitcoin como moneda de curso legal y las relaciones del presidente Bukele con los principales promotores del cripto destacaban en su agenda. Con esas prioridades del gobierno, nos despertamos el 25 de marzo de 2022. Pero ese día fue diferente. Después de casi 2 años de disminución en los asesinatos, la violencia regresó de golpe al país. El Salvador vivió posiblemente los días más oscuros de los últimos años. El viernes 25 se contabilizaron 14 homicidios. La vieja violencia de las calles nos recordó que seguía ahí y que seguía con fuerza. Todo había empezado mientras yo estaba en una reunión con otros periodistas. En el resto del país parecía que el tiempo se había detenido. Era como si en las casas la gente permaneciera a la espera de lo que pasaría. De la noche a la mañana parecía que algo se había roto. Parecía que el plan control territorial había desaparecido. Afuera, durante ese fin de semana, los asesinatos no pararon. Y en las noticias, los reportes continuaron minuto a minuto. 2 semanas después, el presidente canceló su visita a Miami para promover a El Salvador como el paraíso de las criptomonedas. La imagen de cristal del país seguro y moderno que él mismo había construido durante casi 3 años se estaba desmoronando. Humo, Murder and Silence en El Salvador es una serie original de Sonoro, en colaboración con la revista Factum. Este episodio fue producido por Fernanda Estrada, Sara Mota y Angelina Mosher Salazar.
escrito por Sara Mota, Brian Avelar y Fernanda Estrada. Narrado por Brian Avelar. Editado por Rodrigo Crespo y Jasmine Romero. El managing editor es Rodrigo Crespo. La producción asociada fue de Hannah Bottom con apoyo de Tasha Sandoval. Los reporteros fueron Angelina Mosher Salazar, Brian Avelar, Fernando Romero y Gerson Nájera. El coordinador del equipo de la revista Factum y consultor editorial fue Horus Villacorta. El fact-checking fue de Evelyn Uribe. El tape sync fue de Gerson Nájera y Marvin Siliesar. El ingeniero de grabación fue Samuel Peñalba en Nodalab, con grabaciones adicionales de Héctor Fernández. Mezcla y diseño sonoro de Manuel Parra y Fernando Galaviz. La música original es de Laura Cruz y Héctor Fernández. Coach de voz, Marta Escobar. La producción ejecutiva es de Jasmine Romero, Camila Victoriano, Jerónimo Ávila y Joshua Weinstein. Gracias a Nena Leal por permitirnos el uso de su canción La almohada de una madre, y a Miriam Elizondo por la interpretación.